La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Cita con Rama, de Arthur C. Clarke. Capítulo 10. Descenso en la oscuridad. El comandante Norton se sintió tremendamente tentado, pero como capitán, su primer deber era para con su nave. Si algo iba mal en ese primer intento, él debía ser el primero en volver a ella. Esto hacía que su segundo oficial, el teniente comandante Mercer, fuera la elección obvia para llevar a cabo la misión. Norton admitía de buena gana que Carl estaba mejor preparado que él para ello. Mercer era una autoridad en los sistemas de supervivencia y había escrito algunos textos clásicos sobre el tema. Había verificado personalmente la resistencia y utilidad de innumerables tipos de equipamiento, a menudo en condiciones peligrosas, y era famoso por el control que era capaz de ejercer sobre su cuerpo. En un instante podía reducir su pulso en un 50% y contener la respiración casi por completo durante más de 10 minutos. Esta útil habilidad le había salvado la vida en más de una ocasión. Y sin embargo, a pesar de su capacidad de inteligencia, carecía casi por completo de imaginación. Para él, los experimentos y misiones más peligrosos eran solo trabajos de rutina que debían cumplirse. Jamás corría riesgos innecesarios y no valoraba mucho lo que habitualmente se conoce como coraje. Los dos lemas que campeaban sobre su escritorio resumían su filosofía de la vida. Uno preguntaba: ¿qué ha olvidado usted? Y el otro decía: ayude a erradicar la valentía. El hecho de considerarlo como el hombre más valiente de la tripulación era lo único capaz de sacarlo de quicio. Una vez elegido Mercer, quedaba automáticamente seleccionado el segundo hombre, su inseparable compañero, el teniente Joe Calvert. Resultaba un tanto difícil comprender qué tenían en común estos dos hombres. Joe Calvert, de constitución delicada, sensitivo, contaba 10 años menos que su estólido e imperturbable amigo, que por cierto no compartía su apasionado interés por el arte del cine primitivo. Pero nadie es capaz de predecir dónde caerá un relámpago, y años antes Mercer y Calvert habían establecido una relación, por lo visto, equilibrada. Eso era bastante corriente.
Mucho menos usual era el hecho de que también compartían una esposa allá en la tierra, que les había dado un hijo a cada uno. Norton confiaba en llegar algún día a conocerla. Debía de ser una mujer muy especial. El triángulo duraba ya 5 años, y parecía seguir siendo equilátero. 2 hombres no bastaban para un equipo de exploración. Mucho tiempo antes se había descubierto que 3 era el número ideal, porque si un hombre se perdía, 2 podían todavía escapar, mientras que un solo sobreviviente estaría quizá condenado. Después de mucho reflexionar, Norton eligió al sargento técnico Willard Myron. Era un genio de la mecánica, capaz de hacer funcionar cualquier cosa o diseñar algo mejor si eso era imposible. Myron era el hombre ideal a la hora de identificar piezas de equipo distintas a todo lo conocido. Durante su largo año sabático como profesor adjunto de astrotécnica, el sargento se negó a aceptar un cargo militar con el pretexto de que no deseaba estorbar la promoción de oficiales de carrera, que lo merecían más que él. Nadie se tomó esta explicación en serio, pues nadie ignoraba que Will puntuaba 0 en ambición personal. Llegaría al rango de sargento espacial, pero jamás se convertiría en un profesor titular. Myron, como muchos otros antes que él, había descubierto el feliz equilibrio entre el poder y la responsabilidad. Mientras se deslizaba a través de la última cámara de descompresión y flotaba a lo largo del eje sin peso de Rama, Calvert se descubrió, como a menudo le ocurría, viviendo las escenas de una película. A veces se preguntaba si debía tratar de evitar esa costumbre, aunque no le veía ninguna desventaja. Al contrario, podía volver interesantes aún las situaciones más tediosas. Y, quién sabe, un día eso podía salvarle la vida. Podía recordar, por ejemplo, lo que había hecho Fairbanks, Connery o Hiroshi en circunstancias similares. Esta vez iba a entrar en acción en una de las guerras de principio del siglo XX. Carl Mercer era el sargento al mando de una patrulla de 3 hombres, enviada en una incursión nocturna a tierra de nadie. No le resultaba demasiado difícil imaginar que se encontraban en el fondo de un inmenso cráter producido por la explosión de una bomba, si bien se trataba de un cráter que había sido trabajado de algún modo y convertido de manera experta en una serie de terrazas ascendentes. El cráter en cuestión estaba inundado de luz procedente de 3 arcos de plasma que difundían por toda la cavidad una luminosidad sin sombras. Pero más allá, en el borde de la terraza más distante, reinaban la oscuridad y el misterio. En su imaginación, Calvert veía muy bien lo que había allí. En primer término, la lisa planicie circular que podía medir 1 kilómetro de lado a lado. Seccionándola en 3 partes iguales y semejantes a 3 anchas vías ferroviarias, había 3 escalas, con sus peldaños incrustados en la superficie, de modo que no significaran una obstrucción para nada que se deslizara sobre ella. Puesto que la disposición era completamente simétrica, no había razón para preferir una escala a otra. La más próxima a la abertura alfa había sido elegida solo por una cuestión de conveniencia. Si bien los peldaños de esas escalas estaban incómodamente distanciados, ello no suponía un problema. Aún en el borde del cubo, a medio kilómetro del eje, la gravedad seguía siendo apenas 1/30 parte de la de la Tierra. Aunque llevaban casi 100 kilos de equipo y carga para supervivencia, podrían moverse fácilmente y utilizar las manos. El comandante Norton y el equipo de apoyo les acompañaron a lo largo de las cuerdas laterales de guía extendidas desde la entrada alfa hasta el borde del cráter. Luego, más allá del alcance de los proyectores portátiles, les aguardaban las tinieblas de Rama. Lo único que podían distinguir con el haz fluctuante de las luces de sus cascos
eran los primeros 100 metros de la escala que se perdía a través de una lisa planicie sin rasgos relevantes. Y ahora, pensó Mercer, tengo que tomar mi primera decisión. ¿Subiré por esa escala o bajaré por ella? La pregunta no era trivial. Estaban todavía básicamente en gravedad cero, y el cerebro era capaz de seleccionar cualquier sistema de referencia que se le antojara. Con un simple esfuerzo de la voluntad, Karl Mercer podía convencerse de estar mirando a través de una llanura horizontal o la cara de una pared vertical, o por encima del borde de un risco escarpado. No pocos astronautas habían experimentado grandes problemas psicológicos por haber elegido mal las coordenadas al iniciar un trabajo complicado. Mercer estaba decidido a avanzar en primer lugar de cabeza, ya que cualquier otro modo de locomoción resultaría incómodo. Además, de esa forma podría ver con más facilidad lo que tenía delante, o abajo. Durante los primeros centenares de metros, por lo tanto, imaginaría que estaba yendo hacia arriba. Solo cuando el creciente influjo de la gravedad hiciera imposible mantener esa ilusión, giraría sus direcciones mentales en 180 grados. Se agarró al primer peldaño, y con suavidad fue impulsándose a lo largo de la escala. El avance era tan fácil como nadar en el lecho del mar, más fácil en realidad porque no existía la traba del agua. Era tan fácil que incitaba a ir mucho más rápido, pero Mercer tenía demasiada experiencia como para apresurarse en una situación tan nueva como aquella. En los auriculares oía la respiración regular de sus dos compañeros. No necesitaba otra prueba de que se encontraban en buenas condiciones. Por lo tanto, no perdió tiempo hablando. Aunque se sentía tentado de mirar hacia atrás, decidió no arriesgarse hasta haber alcanzado la plataforma del final de la escala. Los peldaños estaban separados por una distancia uniforme de medio metro, y durante la primera parte del ascenso Mercer los subió de 2 en 2, pero los contaba cuidadosamente y al llegar a los 200 notó las primeras y claras señales del aumento de peso. La rotación de rama estaba comenzando a hacerse sentir. A la altura del escalón 400, estimó que su peso era de unos 5 kilos. Eso no constituía ningún problema, pero ahora resultaba difícil pretender que estaba subiendo por sí mismo, cuando en realidad estaba siendo arrastrado firmemente hacia arriba. El peldaño número 500 le pareció un buen lugar para detenerse. Sentía que los músculos de sus brazos se resentían del ejercicio desacostumbrado, aun cuando era Rama el que hacía ahora todo el trabajo, y él solo tenía que guiarse a sí mismo. «Todo bien, jefe», informó. «Estamos pasando por la marca a mitad de camino. Joe, Will, ¿algún problema?» «Yo estoy bien», respondió Calvert. «¿Por qué te has detenido?» «Lo mismo», agregó Myron. «Pero atención a la fuerza de Coriolis. Está empezando a aumentar». Mercer ya lo había notado. Cuando se soltó de los peldaños, se sintió claramente impulsado hacia la derecha. Sabía muy bien que este era tan solo el efecto de la rotación de rama, pero parecía como si una fuerza misteriosa le estuviera apartando con suavidad de la escala. Tal vez había llegado el momento de empezar a deslizarse con los pies por delante, ahora que abajo comenzaba a tener un significado físico. Correría el riesgo de una momentánea desorientación. «Atención, voy a darme la vuelta». Agarrándose con firmeza al peldaño, utilizó los brazos para imprimir a su cuerpo un giro de 180 grados, y momentáneamente las luces de los cascos de sus compañeros le cegaron.
Muy por encima de ellos, y ahora era realmente arriba, distinguió un resplandor más débil a lo largo del borde del risco escarpado. Contra ese fondo se destacaban las figuras de Norton y de su equipo de apoyo, que seguían sus movimientos con atención. Parecían muy pequeños y muy lejanos, y agitó una mano para tranquilizarlos. Apartó su otra mano del peldaño y dejó que la pseudogravedad aún débil de Rama tomara las riendas. La caída de un peldaño al próximo tardaba más de 2 segundos. En la Tierra, en el mismo lapso de tiempo, un hombre hubiera caído 30 metros. El ritmo de la caída era tal que Mercer apresuró un poco las cosas empujando con las manos y deslizándose a lo largo de una docena de peldaños a la vez, al tiempo que frenaba con los pies cada vez que juzgaba que iba demasiado rápido. En el peldaño número 700 dio otro salto y dirigió el rayo de luz de la lámpara de su casco hacia abajo. Tal como había calculado, el inicio de la escalera solo quedaba a unos 50 metros. Unos minutos después, sus hombres y él estaban en el primer escalón. Era una experiencia extraña, después de meses pasados en el espacio, encontrarse erguidos sobre una superficie sólida y sentir su presión bajo los pies. El peso de cada uno no llegaba todavía a los 10 kilos, pero esto bastaba para darles una sensación de estabilidad. Si cerraba los ojos, a Mercer no le era difícil imaginar una vez más que había un mundo real debajo de sí. La plataforma desde la cual descendía la escalera tenía unos 10 metros de ancho y se curvaba hacia arriba en cada lado, hasta desaparecer en la oscuridad. Mercer sabía que formaba un círculo completo y que si andaba por ella 5 kilómetros volvería al punto de partida, después de circunvalar Rama. En realidad, caminar estaba fuera de cuestión, dada la escasa gravedad allí existente. Solo hubiera sido posible avanzar a pasos de gigante. Y eso era peligroso. La escalera que se perdía en la oscuridad, lejos del alcance de las luces, resultaría de forma engañosa fácil de descender, pero no lo era tanto. Sin embargo, lo esencial al bajar sería mantenerse sujeto al alto pasamanos que la flanqueaba, ya que un paso en falso enviaría al incauto viajero rodando por el espacio. Ese entraría en contacto con la superficie otra vez, quizá 100 metros más abajo. El impacto en sí no sería peligroso, pero las consecuencias podrían serlo, porque la rotación de Rama habría movido la escalera hacia la izquierda. De modo que un cuerpo en su caída golpearía contra la suave curva que se extendía en un arco entero hasta la planicie, casi 7 kilómetros más abajo. Eso, se dijo Mercer, equivaldría a deslizarse por un diabólico tobogán. La velocidad terminal, aun con tan poca gravedad, podría ser de varios cientos de kilómetros por hora. Tal vez pudiera aplicarse suficiente rozamiento como para frenar un descenso tan rápido. Si se lograba, un descenso a gran velocidad podría incluso erigirse como el medio más conveniente para alcanzar la superficie interior de Rama. Claro que se imponía realizar primero algunos prudentes experimentos. «Jefe», informó Mercer, «no ha habido problemas para descender por la escalera. Si estás de acuerdo, me gustaría seguir hasta la próxima plataforma. Quiero medir el tiempo de nuestro descenso por la escalera». Norton respondió sin vacilar. «Adelante». No hacía falta decir ten cuidado, procede con precaución. No le llevó a Mercer mucho tiempo hacer un descubrimiento fundamental. Era imposible, al menos en aquel nivel de 1/20 de gravedad, descender por la escalera de forma normal.
Todo intento de hacerlo resultó un movimiento lento, de pesadilla, insoportablemente tedioso. Lo más práctico era pasar por alto los escalones y utilizar el pasamanos para deslizarse hasta abajo. Calvert había llegado a la misma conclusión. «Esta escalera está hecha para subir, no para bajar», exclamó. «Se pueden utilizar los escalones cuando uno se mueve contra la gravedad, pero en esta dirección resultan una molestia. Tal vez no sea muy decoroso, pero creo que la mejor forma de bajar es deslizarse por el pasamanos». «Eso es ridículo», protestó Myron. «No puedo creer que los ramanes lo hicieran así». «Dudo de que hayan utilizado nunca esta escalera. Es obvio que se la destinaba solo para casos de emergencia. Tal vez tuvieran algún sistema de transporte mecánico para subir hasta aquí, o un funicular, quizás. Eso explicaría las largas ranuras que descienden desde el cubo». «A mí me parece desagües, aunque supongo que pudieron servir para ambas cosas. Me pregunto si habrá llovido alguna vez en este lugar». «Es probable», respondió Mercer. «Pero creo que Joe tiene razón. Y al diablo con la dignidad. Vamos allá». El pasamanos, presumiblemente había sido destinado para algo semejante a las manos, era una lisa y recta barra de metal sostenida por pilares de 1 metro de largo, colocados a distancia regular uno de otro. Mercer montó sobre la barra, calculó con cuidado el poder de freno que podía ejercer con sus manos y empezó a deslizarse. Con tranquilidad, aumentando la velocidad poco a poco, se internó en esa oscuridad moviéndose en el círculo de luz proyectada por la lámpara de su casco. Había descendido unos 50 metros cuando llamó a los otros para que se reunieran con él. Ninguno de los tres lo hubiera admitido, pero se sentían niños otra vez, montados sobre una barandilla y deslizándose sobre ella. En menos de 2 minutos habían hecho un seguro y cómodo descenso de 1 kilómetro. Cuando consideraban que la velocidad tendía a ser excesiva, una mano apoyada con fuerza en la barra de metal proporcionaba el frenado necesario. «Espero que os hayáis divertido», dijo Norton cuando estuvieron en la segunda plataforma. «Subir otra vez no os resultará tan fácil». «Eso es lo que quiero comprobar», explicó Mercer, que caminaba en forma experimental de un lado a otro, tomando conciencia de la gravitación creciente. «Hay ya 1/10 más de gravedad aquí. Se nota realmente la diferencia». Caminó, o dicho con mayor propiedad, se deslizó hasta el borde de la plataforma y proyectó la luz de su casco hacia la siguiente sección de la escalera. Hasta donde alcanzaba el haz luminoso, ésta se le aparecía idéntica a la que terminaban de recorrer, aunque un cuidadoso examen de las fotos obtenidas había demostrado que la altura de los escalones disminuía a medida que aumentaba la gravedad. En apariencia, la escalera había sido diseñada y construida de modo que el esfuerzo requerido para subir por ella fuera más o menos constante en cada punto de sus larguísimos y curvados tramos. Mercer miró hacia el cubo de rama, distante ahora casi 2 kilómetros por encima de él. El leve resplandor de la luz allá arriba y las figuras diminutas recortadas contra él se le antojaban tremendamente lejanas. Por primera vez se alegró de no poder ver aquella inmensa escalera en toda su longitud. A pesar de sus nervios firmes y su falta de imaginación, no estaba seguro de cómo reaccionaría si se viese arrastrándose como un insecto a lo largo de la cara de un plato vertical de más de 16 kilómetros de alto y con la mitad superior suspendida sobre él. Hasta ese momento había considerado la oscuridad como una molestia. Ahora casi la agradecía. «No hay cambio de temperatura», informó a Norton. «Sigue estando por debajo del punto de congelación. Pero la presión atmosférica ha aumentado, como esperábamos. Está alrededor de los 300 milibares».
Aun con tan bajo contenido de oxígeno, el aire es casi respirable. Más abajo no habrá problemas. Eso simplificará enormemente la exploración. ¡Qué hallazgo! El primer mundo en el cual podemos caminar sin complicados aparatos para respirar. Y para celebrarlo, voy a aspirar una bocanada. Allá arriba, en el cubo, Norton se agitó inquieto. Pero si había un hombre que sabía exactamente qué tenía que hacer, ese era Mercer. Ya había llevado a cabo suficientes pruebas como para quedar satisfecho. Mercer compensó la presión, abrió el cierre de seguridad de su casco y lo entreabrió unos centímetros. Aspiró de forma cautelosa, luego profundamente. El aire de rama era pesado y rancio como el de un sepulcro viejísimo del que hubiera desaparecido años atrás el último rastro de la corrupción física. Ni siquiera el olfato ultrasensible de Mercer, entrenado a través de años de probar sistemas de preservación de la vida hasta y más allá del punto del desastre, pudo detectar algún olor reconocible. Había un matiz ligeramente metálico en el ambiente, y de pronto recordó que los primeros hombres que llegaron a la Luna informaron de un rastro como de pólvora quemada en el aire, cuando volvieron al módulo lunar presurizado. Mercer pensó que la cabina del Eagle, contaminada por el polvo lunar, debió de oler un poco como rama. Volvió a cerrar herméticamente su casco y vació sus pulmones de aire extraño. No había extraído sustento alguno del mismo. Hasta un alpinista aclimatado a la cumbre del Everest moriría enseguida en ese lugar. Pero unos pocos kilómetros más abajo, la cosa iba a cambiar. ¿Qué más quedaba por hacer allí? No se le ocurría nada excepto disfrutar, como lo estaba haciendo, de la suave y desacostumbrada gravedad. Pero no tenía sentido habituarse a eso, puesto que enseguida volverían a la ingravidez del cubo. «Regresamos, jefe», anunció. «No hay razón para seguir más adelante hasta que estemos preparados para hacer todo el camino». «De acuerdo, Carl. Cronometraremos el tiempo, pero no os apresuréis». Mientras brincaba escaleras arriba, saltando 3 o 4 escalones a la vez, Mercer pensó que la deducción de Calvert era del todo correcta. Esas escaleras estaban construidas para subirlas, no para bajarlas. Mientras uno no mirase hacia atrás y pasara por alto la vertiginosa pendiente de la curva en ascenso, la subida era una agradable experiencia. No obstante, después de 200 escalones, comenzó a sentir algunos calambres en los músculos de la pantorrilla, y decidió ir más despacio. Sus compañeros habían hecho otro tanto. Cuando Mercer echó una rápida ojeada por encima del hombro, los vio bastante más abajo. La ascensión estuvo exenta de novedades, dado que se redujo a una interminable sucesión de escalones. Cuando de nuevo se encontraron en la plataforma más alta, inmediatamente debajo de la escala, la respiración apenas se les había acelerado un poco, y solo habían pasado 10 minutos. Se detuvieron durante otros 10 y luego iniciaron el recorrido del último kilómetro vertical. Un salto, aferrarse a un peldaño, un salto, aferrarse, un salto, aferrarse. Era fácil, pero su repetición resultaba tan aburrida que existía el peligro de que uno se distrajera. A mitad del camino de esta última etapa del viaje, descansaron 5 minutos. Para entonces ya habían empezado a dolerles los brazos y las piernas. Una vez más, Mercer se alegró de que lograran ver tan poco de la cara vertical en la que estaban suspendidos. De ese modo no resultaba tan difícil pretender que la escala se extendía solo a unos pocos metros más allá del círculo de luz proyectado por uno de ellos, y que pronto llegarían arriba. Un salto, aferrarse a un peldaño. Un salto,
Y luego, de pronto, realmente ya no quedaron más peldaños. Estaban de nuevo en el mundo ingrávido del eje, entre sus ansiosos amigos. El viaje completo había durado menos de 1 hora, y ellos experimentaban una modesta sensación de éxito. Pero era demasiado pronto para sentirse satisfechos consigo mismos. A pesar de tanto esfuerzo, habían recorrido menos de 1/8 de la distancia total de aquella escalera ciclópea.